El Espíritu Santo, amén. Le vamos a pedir a nuestra Mamá del Cielo que nos ayude a comprender a través de la acción del Espíritu Santo qué significa la economía sacramental y adentrarnos a este hermoso sacramento de la confirmación. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual, mediante el cual el ejercicio de la función sacerdotal de Jesús se manifiesta y realiza en ella, a través de signos, la santificación de los hombres, nosotros que somos su cuerpo y Él que es la cabeza. La liturgia tiene un lugar central, es la acción sagrada por excelencia, es la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo es la fuente de la que emana su fuerza vital. La liturgia de Cristo continúa en su Iglesia, con ella y por medio de ella la obra de nuestra redención. Entonces, ¿qué es la economía sacramental? La economía sacramental consiste en la comunicación de los frutos de la redención de Cristo, mediante la celebración de los sacramentos en la Iglesia, de modo eminente en la Eucaristía, hasta que Él vuelva. La liturgia es obra de la Santísima Trinidad, porque en la liturgia el Padre nos colma de bendiciones en el Hijo encarnado, muerto y resucitado para todos nosotros, y derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza, la acción de gracias, e implora el don de su Hijo y el del Espíritu Santo. Jesús es el que realiza su misterio pascual. Al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles, les concedió a ellos y a todos los sucesores el poder actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y del resto de los sacramentos. Él mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y en todo el mundo. Y el Espíritu Santo realiza la más estrecha cooperación con la Iglesia. El Espíritu prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor. Recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de toda la asamblea de creyentes. Se hace presente y actualiza el misterio de Cristo y une a la Iglesia a la vida y misión de Jesús y hace fructificar en nosotros el don de la comunión. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, donde se nos otorga la vida divina. Por eso son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sagrado y el matrimonio. ¿Y qué relación hay entre sacramentos y Jesús? Los misterios de la vida de Jesús constituyen el fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de la Iglesia, el mismo Cristo dispensa los sacramentos. ¿Y cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? Cristo le confió los sacramentos a la Iglesia. ¿Y cuál es el carácter sacramental? Esto es importante que lo entiendan. El carácter sacramental es un sello espiritual conferido por los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Constituye promesa y garantía de la protección divina. En virtud de este sello, el cristiano queda configurado a Cristo y participa de diversos modos en su sacerdocio. Y forma parte de la Iglesia, según el estado de cada uno de nosotros y las funciones que desarrollan. Y queda consagrado al culto divino y al servicio de la Iglesia. El carácter es indeleble. Los sacramentos que lo imprimen solo pueden recibirse una sola vez en la vida. ¿Y cuál es la relación entre sacramentos y fe? Los sacramentos no solo suponen fe, sino que con las palabras y los elementos rituales alimentan, fortalecen y expresan. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica. Por eso se dice habitualmente que la Iglesia cree tal como reza. ¿Por qué son eficaces
los sacramentos, porque por el mismo hecho de que la acción sacramental se realiza, porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que santifican, ya es, independientemente de la santidad personal del ministro que lo administra, esos frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones de los que lo reciben. Por eso les decía esta mañana que habría que pararse con un corazón abierto y una mente abierta a estar aceptando lo que Dios quiera como regalo de dones para nosotros a través de la confirmación. ¿Por qué son necesarios los sacramentos para la salvación? Son necesarios para la salvación porque otorgan esa gracia sacramental de la que habíamos hablado recién. Perdón de los pecados, el bautismo como adopción de hijos de Dios, la configuración de Cristo en el momento de la confirmación. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes reciben los sacramentos. Esto es importante que lo entiendas. El Señor te deja crecer libremente, pero vos optás por decirle sí personalmente a este momento de gracia tan particular que te llamó Él a dar, ese paso para unirte más a Cristo en la gracia. ¿Qué es la gracia sacramental? Es la gracia que te da el Espíritu Santo, dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al fiel en su camino de santidad. Los sacramentos se reciben en esta vida. ¿Y por qué? Porque vamos viviendo y guardando la feliz esperanza de la manifestación de la gloria de Dios, nuestro Salvador. ¿Para cuándo? Para cuando veamos el rostro de Dios, para la vida eterna. Hay una liturgia del cielo y una liturgia que se celebra aquí en la tierra. En el cielo, los santos, los apóstoles, la Madre de Dios, los ángeles, celebran en el cielo, mientras aquí en la tierra nosotros celebramos como pueblo sacerdotal. En unidad del Espíritu Santo, los bautizados se ofrecen como un sacrificio espiritual. Los ministros ordenados celebran según el orden recibido todos los servicios como miembros de la Iglesia. Obispos y presbíteros actúan en persona de Cristo. Esa celebración litúrgica está tejida de señales, signos, símbolos, cuyo significado enraizado en la creación y en las culturas humanas se precisa en los acontecimientos también de la antigua alianza y se revelan en plenitud en la persona y en la obra de Cristo. ¿De dónde proceden los signos sacramentales? Algunos signos provienen del mundo creado, la luz, el agua, el fuego, el pan, el vino, el aceite. Otros de la vida social, como el lavar, ungir, partir el pan. Otro de la historia de la salvación de la antigua alianza, por ejemplo, los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos, las consagraciones. Esos signos, algunos de los cuales son normativos e inmutables, fueron asumidos por el mismo Cristo y se convierten en portadores de la acción salvífica y de santificación. ¿Qué relación entonces existe entre las acciones y las palabras de la celebración sacramental? En la celebración sacramental, las acciones y palabras están unidas. Aunque las acciones simbólicas son ya de por sí y tienen un lenguaje propio, es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. Son indisociables. Y en cuanto a signos y esperanzas, las palabras y acciones litúrgicas lo son también en cuanto que realizan lo que significa. Esto es importante entender. Realizan lo que significa. El centro del tiempo litúrgico es el domingo y el núcleo de todo el año litúrgico es la Pascua, la fiesta de la fiesta.
Amén.